El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Te hace fluctuar y te hace menguar en la fe y te hace dudar, porque no hay palabra de Dios en ti. Por eso te digo, escudriña la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche. Es ella la que hará prosperar tu camino, dice Josué 1:8. Casi en todos los programas lo digo, pero eso es un versículo que tenemos bandera aquí en la familia y por eso siempre lo tengo aquí en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, y siempre lo quiero expresar y compartir con todos ustedes. Escudriñen la palabra de Dios y siempre tendrán esa palabra defensiva cuando el enemigo te quiera perturbar, cuando el enemigo te quiera rebajar, cuando el enemigo te quiera decir, eres muy pequeñito, mentiroso el diablo. Dice Jeremías 1:18 al 19. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Cuando tú sabes quién eres en Dios, tú sabes que ningún dardo del enemigo te podrá hacer frente. Cuando tú sabes en quién has creído. Dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Una columna de hierro tan fácil no se puede derrumbar, tan fácil no se puede derribar. Eso es lo que tú eres, columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti. Sí, claro. No estoy diciendo que todo sea fácil. No, sí te harán la guerra. Y lo dice la palabra de Dios, pelearán contra ti. Pero aquí viene lo hermoso, no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esa es la certeza que tú debes tener. Que Dios siempre estará ahí para ayudarte y librar tus batallas. Pero ¿cuándo? Cuando tú sabes, cuando tú has creído en el Señor, cuando tú tienes la plena confianza. ¿Y qué nos hace crecer y fortalecer en el Señor? El poder de su palabra. Pero cuando tú la desconoces, escuchas más la voz del enemigo que la voz de Dios, y entonces eso sí que te va a atemorizar. Nosotros aquí en casa escuchamos noticieros, pero los titulares, y de hecho no estamos todo el día frente al televisor escuchando, ay, ¿qué pasaría? Ay, anunciaron tal cosa, ay, que no. Estamos más pendientes de lo que dice la palabra de Dios que escuchar los noticieros, porque lamentablemente los noticieros, un 80% es malas noticias. Entonces no nos dejamos minar nuestra mente, nuestro corazón de esa palabra que crea incertidumbre en nosotros, sino por el contrario aprovechamos mejor el tiempo y vamos a escudriñar la palabra de Dios, allí donde leemos las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero sigamos con esta historia hermosa que estamos tratando en esta noche. Leíamos entonces, el enemigo cuando queremos librar una batalla quiere colocar desánimo. Y otra cosa es cuando tú enfrentes una batalla con tu fe, no te dejes desanimar, sino en quien has creído. Nunca lo olvides. ¿Quién es ese poderoso gigante que está contigo, que va contigo? Entonces, cuando tú lo reconoces con tu fe, calla al enemigo. Ese es nuestro segundo punto. Con tu fe, calla al enemigo. Ahí lo vemos, el ejemplo de David. Primera de Samuel 17, aquí vamos a leer el versículo 34 y 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él
y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué palabra tan hermosa y qué versículos, 2 versículos que bendicen la vida de un cristiano cuando uno analiza a profundidad esta palabra. Es hermoso. ¿Qué hizo David? Recordó de dónde Dios lo había sacado. Pero muchas veces nos olvidamos todas las victorias que Dios nos ha dado. Cuando nos enfrentamos a una circunstancia difícil, cuando nos enfrentamos a un gigante, que gigante entre comillas, porque es el enemigo quien nos lo quiere hacer ver, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando nos enfrentamos a una circunstancia difícil, olvidamos eso. Nos olvidamos de eso. Y aquí David no lo olvidó. Mire, yo estaba rey. Mire, si venía un oso, si venía un león, yo lo enfrentaba. Pero ¿qué terminó diciendo David? Él no quiso decirle a Saúl: es que yo soy el duro, es que yo todo lo he hecho, es que yo puedo, es que contra mí, si yo pude enfrentar un león, un oso, ¿cómo no voy a poder enfrentar a este gigante? No, sino que él añadió, sí, le dijo, pero él añadió algo muy importante y es algo que nunca podemos olvidar. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de este filisteo. Él dijo todo y enumeró a Saúl todo lo que él hacía, pero no se tomó la honra para sí, sino se la dio a Dios. Que todas las batallas que él había librado era por la misericordia de Dios. Eso es lo que tú nunca puedes olvidar. Si hasta hoy tú puedes decir: hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí tú estás con salud, hasta aquí tú has tenido un trabajo, hasta aquí tú no te has acostado sin un plato de comida, hasta aquí no te ha tocado dormir en la calle, sino que hay un techo que te ha cobijado. Y todo eso es gracias a ¿quién? A la misericordia de Dios contigo. Hoy podemos decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Si tienes un trabajo, es porque eres muy fuerte, porque eres muy sabio, porque eres muy inteligente, o porque Dios en su infinita voluntad te lo ha dado. Si en los negocios has sido próspero y te ha ido bien, es porque eres muy ágil y muy astuto en los negocios. No te creas así. Es porque Dios en su infinita misericordia te ha ayudado. Si has librado cuántos años, tantas batallas, porque hoy te vas a amedrantar ante este gigante, entre comillas, que el enemigo te quiere hacer ver. No, esta es una batalla más. Y así como has librado batallas anteriores, hoy Dios te dice: esta es una batalla más, la cual puedes librar también en el nombre de Jesús, como lo has hecho con anterioridad. Librarás una batalla más en el nombre de Jesús. Esto es lo que nos hace fuertes. Cuando Dios permite que pasemos por desiertos, no es que nos quiera que el gigante nos acabe, no. Él nos quiere enseñar, Él nos quiere capacitar para que seamos mejores. Dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate
del mal. David le enumeró un pasado de guerra, de lucha a Saúl, pero él le dio la honra y la gloria a Dios. Él le dijo, porque por la voluntad de Dios yo he librado todas esas batallas. Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y él también me librará esta vez. Así tenemos que decirlo. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Estas circunstancias que estamos pasando, también Dios nos ha ayudado, porque es que no se ha cortado la mano de Jehová para ayudarnos. Eso nunca lo olvides. Dios está ahí y atento su oído a la oración de los justos. Pero no seas sabio en tu propia opinión. No le robes la honra y la gloria a Dios. Todo lo que tú has librado y lo que has ganado y hasta donde el Señor te ha llevado, es Él quien lo ha hecho. No le robes la gloria, porque Él sí es celoso. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie más. No te creas que eres mejor que otro, no. Dale gracias a Dios que por su misericordia hoy eres lo que eres. Eso no lo olvides. Vamos con el tercer punto, y quiero, porque es una historia bien bonita, y voy un poco rápido porque el tiempo sí es como nuestro enemigo aquí cuando se está compartiendo la palabra y cuando se están revelando secretos, perlas hermosas que edifican nuestra vida. Dice en el punto 3, no pelees con las armas de otro. Esta historia también nos deja una enseñanza bien bonita, y es esa. No pelees con las armas de otros. Toma tu propia armadura. Saúl le quiso imponer su vestidura a David, pero David era un joven, Saúl era más grande, más acuerpado. La armadura, la vestidura de Saúl le incomodaba a David. Miremoslo aquí en los versículos 38 al 41. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Las vestiduras de Saúl le quedaban grandes, y aunque él era rey, David sabía en quién había confiado. Él sabía que las fuerzas no eran de él, sino eran de Dios. Que no era él el que iba, aunque él era el que iba a pelear, la victoria se la daría el Señor. Él iba con su confianza puesta en Dios. Él no iba con su confianza puesta en las hazañas anteriores, sino que las hazañas anteriores él siempre sabía que era Dios quien le había ayudado, que era Dios el que le había ayudado a librar esas batallas, y esa confianza también seguía en él. Esa confianza él la tenía y sabía que si él iba en el nombre de Jesús, ese gigante también lo podría derribar. Nunca pierdas tu convicción en quien has creído, y nunca intentes tomar la armadura de otro. A otro le funcionó estar y entrar en un ayuno de 40 días. Y es que a ti tú tienes que ayunar 40 días. Mira que a mí esto. Es que mira que pacté tanto y el Señor me dio esto. No, tú vea la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad. No estoy diciendo que no debas recibir un consejo. Claro que sí. Y si es de un líder cristiano, ese consejo va a ser bueno. No lo ignores. Pero sigue lo que dice la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo quien guíe tu vida. Que sea Él, porque Él es el que nos guía a toda verdad.
No tomes las armas de otro, no tomes esas vestiduras de otro, no las tomes. Que si él hizo ciertas cosas y a él le funcionó, quizás a ti no te van a funcionar. Es que todos somos tan diferentes y las circunstancias que nos rodean también son diferentes. Todos tenemos diferente carácter. Quizás a ti no te va a funcionar como le funcionó a él. Por eso ve y consúltale al Señor cómo debo actuar, de qué manera debo actuar. Consulta por medio de la oración y escucha por medio de la lectura de la palabra de Dios. Es ahí donde tú vas a ir a la fija, porque es el Espíritu Santo de Dios quien va a dirigirte. Muchos nos han criticado. ¿Por qué los cristianos y por qué la iglesia se escondió y no sale a protestar? Esas no son nuestras armas. Qué pena, pero es que esa no es la manera que nosotros toda la vida hemos batallado. No, nosotros siempre hemos batallado por medio de la oración. Al menos yo lo he hecho así. Cuando tengo dificultades, cuando estoy pasando un tiempo difícil, porque he pasado tiempos difíciles, porque he pasado tiempos difíciles con mis hijos, porque he pasado tiempos, porque los niños van creciendo, su carácter va cambiando y uno dice, Dios mío, ¿qué hago acá? ¿De qué forma puedo actuar? ¿Qué hago? Pues ¿a quién puedo ir? ¿Cuáles han sido mis armas? No gritarlos, no acabarlos, castígalo, claro, aunque la palabra de Dios dice que corrige al niño, sí, claro, con vara. Hay que corregirlo, sí, es bueno. Y yo voy a la palabra de Dios, entonces yo sé que hay que corregirlos, que hay que disciplinarlos, que está cambiando su carácter. Yo sé que debo dialogar con ellos, no desesperar, dice Efesios, a nuestros hijos. Padres, no desesperéis a sus hijos. Yo no puedo estar allí, como dice Proverbios, como una gotera de agua continua allí, pero hijo, pero mira, pero no, yo no puedo, porque lo desespero. Llego a tal forma que mi hijo va a explotar y no va a querer escucharme. Yo tengo que usar otras armas. ¿Y cómo es? Por medio de la oración. Dios me ha dado la sabiduría y hoy en día somos grandes amigos con mis hijos. Siempre lo hemos sido. Y yo confío en Dios plenamente que siempre seremos esos buenos amigos, que soy su mamá, pero también soy su mejor amiga. Y es que a donde más ellos pueden pedir un consejo, ¿quién los va a amar tanto como los amo yo? Pues el papá. Pero quien pasa más tiempo con ellos soy yo. Yo debo de aprender a escucharlos y también debo de aprender a hablarles. ¿Y cómo pido esa sabiduría? Dice la palabra de Dios. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. No hay un manual donde te enseñen a ser mamá. Ese manual está en la palabra de Dios, donde de rodillas allí pedimos al Señor. Porque tengo a 2 niños que ya están entrando en esa etapa de adolescencia y los cambios son bastantes y uno, Dios mío, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Qué hago? Ahí está la palabra de Dios y puedo decir que hasta hoy Dios me ha ayudado. Y me alegra decirlo y confesarlo, son unos niños muy dóciles, pero que también, porque junto con mi esposo hemos procurado enseñarles las bases cristianas, enseñarles al autor de la vida, no a que nos miren todo a depender de los padres para lo que ellos quieren, sino les hemos enseñado a depender de Dios, que si nosotros les podemos bendecir, que si nosotros podemos suplir algunas necesidades, es porque antes Dios nos ha bendecido. Por eso es importante que siempre estemos orando, y yo les he enseñado eso a mis hijos, siempre su mirada puesta en el autor. No vayan por las ramas, sino vayan al autor, a Dios. Eso les he enseñado y para nosotros ha sido bendición, y los frutos se han visto en unos niños educados y temorosos, sobre todo temorosos del Señor, unos niños que aman a Dios,
no por miedo, no, sino por amor. En verdad ellos saben quién es Dios. Y eso es hermoso y eso nos llena de gratificación que estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, seguimos aquí con este tema. Ahora vamos a ver los versículos. Aquí seguimos con el capítulo 17. Ahora vamos para los versículos 42 al 44. ¿Qué podemos extraer de estos dos versículos, de estos tres versículos? No nos dejemos provocar por el enemigo. El enemigo nos quiere desesperar, el enemigo nos quiere provocar. ¿Por qué? Porque cuando nos provoca, nos va a llevar a que nosotros nos airemos. Y cuando un ser humano se aira, puede pecar, puede cometer cosas que luego van a repercutir con cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos allí con el versículo 42 y 44. Dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Él lo quiso provocar. Él lo quiso desvirtuar. Pero David iba con su mente y su corazón con un objetivo. Y era que él sabía que era en nombre del Señor Jesús que él iba a pelear y que se iba a enfrentar con este gigante. Eso es lo que tú tienes que tener bien en claro. Cuando tú tienes inconvenientes con tu jefe, allí hablamos de la oficina, cuando tú tienes inconveniente en el hogar con tus hijos o con tu esposo, ellos no son el diablo. Tú no te estás enfrentando con ellos, con tu hijo, con tu esposo, con tu jefe, con tu esposa. No te estás enfrentando con ellos. Te estás enfrentando con un enemigo oculto. Si es con tu esposo, porque el enemigo quiere crear división. No hay nada que no se pueda arreglar con el diálogo. Si es con tu jefe, también es porque el enemigo ha querido colocar cosas allí. Y es ahí, y el enemigo te dice y te da voces, y tú le prestas oído y te dejas de pronto llenar y de enojo, de ira, y puedes actuar de una manera que no es la correcta. Y tú puedes botar y tirar la toalla, cuando lo único que el enemigo quería era desesperarte y que tú actuaras de una forma que no es la correcta. Dice 1 Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Tú nunca debes olvidar quién eres en Dios. Cuando te estás presentando, cuando estás enfrentando una situación difícil, nunca olvides quién eres en Dios. Aunque el enemigo te quiera desvirtuar, aunque el enemigo te quiera decir, tú no puedes, tú eres poca cosa, así el gigante le estaba diciendo a David, pero él no prestó oído a ello, sino que siguió confiando en quien había creído. Por eso te digo hoy, 1 Pedro 2, 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos algún inconveniente, es normal, no sé por qué siempre suele suceder, que contra quien tengamos ese inconveniente, nos va a enumerar cantidad de cosas del pasado. Nos va a decir, no, es que tú fuiste, ahora te las vienes a dar, es que tú, es que, y te va a desvirtuar y te quiere rebajar a nada. Nunca olvides quién eres en Cristo. Siempre va a querer sacar cosas del pasado, pecados que en el pasado tú cometiste,
Nunca prestes oído a eso. Ten claro quién eres en Dios. Cuando tú tienes esa confianza plena y sabes quién eres en Dios, tú vas a poder resistir a todas esas palabras y a esas voces del enemigo que te dicen, tú no eres la persona apta para enfrentarme, tú no puedes. Segunda de Corintios 5:21 también nos dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando nosotros vamos a hablar palabra de Dios, cuando nosotros queremos animar a otras personas, el diablo es tan mentiroso y tan astuto que te dice, ay, pero si tú cometiste cantidad de pecados, ay, pero si tú hiciste esto, si tú fallaste allí, si tú no eres, y te quieren dañar el testimonio enumerándote cantidad de cosas de tu pasado. Pero recuerda que Dios por gracia nos llamó y Él limpió nuestros pecados y nos hizo aptos para su gracia. Entonces no te dejes llenar de todas esas cosas, de todas esas mentiras del diablo. Recuerda que el Señor envió a su Hijo y por amor a nosotros Él envió a su Hijo. Juan 3:16. Nunca lo olvides y siempre tenlo en tu mente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Lo importante es que tú puedas creer en Dios y no escuches la voz del enemigo, porque Él es padre de mentira y Él siempre te va a querer mentir para sembrar la duda en ti y para que digas yo no puedo. Mentiroso el diablo. Nunca escuches la voz del enemigo, sino escucha la voz de Dios y de esa forma podrás librar todas las batallas que estás enfrentando y que tendrás que enfrentarte. También sé un testimonio para tus hijos. Aprende a librar las batallas y enséñales. Sé tu testimonio para que ellos también puedan librar las batallas que el mundo les tenga que enfrentar en su diario vivir. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios. Este pasaje bendijo nuestra vida, ha bendecido y seguirá bendiciendo nuestra vida. Y queremos que también sea de bendición para tu vida. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque la palabra tuya bendice, edifica, transforma. Y este pasaje nos ha enseñado cómo enfrentar a esos Goliat que el enemigo quiere hacernos ver en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que nos dé la sabiduría y que nunca olvidemos quiénes somos en Cristo Jesús. Que nunca desviemos nuestra mirada del Señor y la pongamos en las tormentas. No, Señor, no lo permitas, Señor, sino ayúdanos y danos la fortaleza para cada día creer más y más en ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Enséñanos a vivir en ti y para ti. Enséñanos a creer a tu palabra, Señor. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tú no darás nuestro pie al resbaladero, sino que tú nos guardarás, Padre Santo. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes a ser personas perseverantes en tu palabra, que quites todo sueño, que quites toda frialdad espiritual, Señor amado, y que cada día nos acerquemos más y más a ti. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que nos han escrito, por todas aquellas personas que piden oración y que piden un consejo. Yo pido que sea el Espíritu Santo de Dios guiándoles a toda verdad.
En tus manos colocamos este país, Señor. Sabemos que tú tienes el control y que será un tiempo momentáneo, pero que pronto la luz de Cristo brillará para Colombia. Sabemos que tú tienes el control allí también en el pueblo, en la nación de Israel, Dios mío. Tú tienes el control y tú nos guardarás y tú nos sacarás en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias, Señor, por cada una de las personitas que intervinieron aquí para que este programa sea una realidad. Gracias, hijos. Gracias a mi esposo que me ha dado la oportunidad de estar aquí llevando este mensaje de salvación. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos y por escribirnos. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo para que otros también puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.